Bienvenidos al tercer laboratorio del curso de circuitos eléctricos. Hoy día toca revisar circuitos RC serie y circuitos RL serie. ¿De acuerdo? Para ello, por favor, deben ustedes no olvidar completar los datos de su guía, su horario, sus apellidos y nombres y su código de alumno. También aprovechen en guardar una copia de este documento con el formato que le corresponde a este laboratorio. En este caso, la 3, guión bajo, su apellido paterno y su primer nombre, ¿no? Y también de grabarlo en una carpeta que sea fácil luego de ubicar. Vamos a revisar rápidamente la teoría que está asociada a este laboratorio. En principio, nuestro circuito de RC se puede modelar mediante una ecuación de primer orden, una ecuación diferencial de primer orden, cuya solución pues, puede ser una función exponencial como la que se muestra en la imagen. ¿De acuerdo? Aquí podemos reconocer una constante que acompaña el tiempo, que es la constante de tiempo dada por el producto de la resistencia y la capacitancia de estos dos componentes. Noten que si la resistencia está en ohmios y la capacitancia en faradios, el producto nos da en segundos. ¿De acuerdo? Entonces, vemos que en este caso la constante de tiempo es directamente proporcional a la resistencia y también a la capacitancia. Ahora, esto es una función exponencial para lo que es la carga del condensador. Hoy día vamos a ver carga del condensador, aunque vamos a poder apreciar también la descarga. Pero vamos a centrarnos solamente en lo que es la carga del condensador. En ese sentido, vemos que es asintótica hacia el valor de carga final, ¿de acuerdo? Que para este circuito, pues obviamente debe ser el voltaje de la fuente, ¿ok? Pero esto significa que recién se carga el valor de la fuente al infinito. Obviamente no podemos esperar tanto tiempo. Nosotros somos estudiantes de ingeniería, ¿no? Y por lo tanto, pues nos valemos, ¿no? De pues criterios, ¿no? Que podemos usar para pues básicamente asumir ciertas cosas. Por ejemplo, cuando el condensador debería ya considerarse cargado. Entonces, vamos a ver que para un tiempo igual a 5 tau, el condensador alcanzó una carga lo suficientemente cercana al valor de la fuente como para considerarlo a partir de ese instante cargado. ¿De acuerdo? Esa constante, ese tiempo es 5 veces la constante de tiempo, que pues como vemos es directamente proporcional a esa constante de tiempo y a su vez está al valor de resistencia y la capacitancia. ¿De acuerdo? Bien. En el caso de los circuitos de RL serie, nos interesa ya no el voltaje, ¿no? En el componente, sino la corriente del componente, ¿no? En este caso la corriente del inductor. La corriente en este caso también se modela mediante una ecuación diferencial de primer orden, cuya solución pues también es una función, perdón, exponencial, con una constante que acompaña el tiempo que esta vez está dada por L entre R. A diferencia del caso anterior, esta vez, aunque sí es directamente proporcional a la inductancia, es inversamente proporcional a la resistencia. ¿De acuerdo? Aquí también hablamos de una constante de tiempo igual a 5 tau, ¿no? Para definir cuánto tiempo debe pasar para considerar que la corriente del inductor ya ha alcanzado su valor final. ¿De acuerdo? Ahora, nos interesa también el día de hoy probar algunos métodos prácticos para la obtención de estos parámetros. Por ejemplo, si nosotros en los modelos matemáticos que tenemos de la carga del condensador y del inductor, asumimos que el tiempo es igual a la constante de tiempo, en los dos casos tendríamos E a la menos 1. Despejando, obtendríamos que el valor del condensador o de la corriente del inductor es igual al 63% del valor final de carga, ¿no? Si el voltaje de la fuente, ¿no? Es de 10 voltios o de 10 amperios, dependiendo si es una fuente de tensión o una fuente de corriente, eh, entonces el valor final sería el 63% de ese valor, o sea, 6.3 voltios o amperios, dependiendo de la fuente, ¿ok? Y la idea es que si nosotros vemos en qué momento alcanza ese valor de tensión o de corriente, el tiempo que habría transcurrido es igual a un tau, ¿sí? Lo mismo, ¿no? Si colocamos 5 tau como tiempo, vemos que el voltaje o la corriente alcanza más o menos un 99% del valor final de carga. ¿Ok? Por lo tanto, para 10 voltios tendríamos 9.9 voltios, ¿no? O si fuesen 10 amperios, 9.9 amperios, en el caso del inductor. ¿De acuerdo?
Entonces, también aquí la idea es que si ustedes conocen cuál es el valor final de carga, podemos determinar estos valores, ¿no? Intermedios, digamos, y ubicar estos tiempos, ¿no? En nuestro gráfico. A su vez, la descarga pues tiene un comportamiento similar, insisto, no la vamos a tratar el día de hoy, pero para que lo sepan, si dejamos que se descargue un 63% de la carga, al 37% restante habrá transcurrido un tiempo de un tau, y si descargamos un 99%, es decir, queda apenas un 1% de la carga, el tiempo que habría transcurrido sería 5 tau. ¿De acuerdo? Bien, nosotros le vamos a proporcionar una serie de valores para trabajar el día de hoy, y obviamente esos valores los van a registrar en las celdas amarillas. ¿Qué es lo que van a hacer? Van a armar este circuito, que es, como dijimos, un circuito de RC muy sencillo, ¿ok? Pero la fuente, obviamente, para ver la carga, pues tendríamos que encender la fuente y en ese momento capturar el comportamiento de la carga del condensador. Si hacemos unos cuantos números, al multiplicar R en kiloohmios, la capacitancia en microfaradios, el producto nos da milisegundos, y asumiendo, exagerando que la constante en tiempo nos saliese 2 milisegundos, por 5 serían 10 milisegundos. ¿Ok? Poder apreciar todas las características de la carga del condensador que toma apenas 10 milisegundos, ¿ok? Es complicado. En un parpadeo nos perdimos todo el proceso. Y si lo logramos ver, es tan rápido que, insisto, no podemos verificar ese comportamiento. Por eso es que en lugar de no tratar de captar esa única imagen, lo que normalmente se hace es más bien que el proceso se repita varias veces, de tal manera que eso sí se pueda captar en un osciloscopio. Para ello, por ejemplo, vamos a asumir una señal pulsante con un semiperiodo de 12.5 milisegundos, es decir, un periodo de 25 milisegundos, y por lo tanto una frecuencia de 40 Hz, ¿no? Vamos a configurar nuestra fuente de esa manera, de tal forma que podamos apreciar una carga, ¿no?, completa, asumiendo que superamos el tiempo de carga y el tiempo de descarga, como hemos mencionado. ¿De acuerdo? Es lo que ustedes van a ver. Entonces, al armar ese circuito, noten por favor que van a conectar el canal 1 al condensador para ver la tensión del condensador y el canal 2 a la fuente. ¿Ok? Normalmente en un osciloscopio real, las sondas tienen dos extremos, ¿no? La punta de la sonda y la referencia, ¿no? La referencia estamos conectándolo a este punto que no hemos llamado tierra. ¿Ok? En el osciloscopio, internamente las referencias ya están unidas. Este es el resultado principal. Y entonces, básicamente tenemos que tener cuidado en no conectar las referencias en puntos de potencial diferente, porque estaremos haciendo un cortocircuito. Ahora, en nuestro osciloscopio de Proteus tenemos no dos, sino 4 canales, canal A, B, C y D. Entonces utilizaré dos de ellos, ¿ok? Y la referencia de esas puntas, en el caso en el osciloscopio de Proteus, internamente ya están conectadas a tierra. Por eso es que no habría necesidad de preocuparnos por esa conexión, solamente de las puntas, ¿ok? Pero en su circuito sí, por favor, conecte ese extremo del circuito a tierra, porque tenemos que tener la misma referencia, ¿de acuerdo? Bien, entonces la idea es que ustedes armen el circuito, hagan su primera captura y lo peguen aquí. A diferencia de los otros laboratorios, ahora tienen permiso para escribir donde ustedes deseen. No hay restricción. ¿Ya? Pero también, así también hay relaciones. Perdón, esto lo había llenado para hacer una prueba. Hay algunas cosas que ya están precalculadas, como ustedes recordarán, las celdas celestes tienen generalmente fórmulas que las predefinimos, ustedes no las deben editar, porque si no van a obtener problemas, ¿ya? Bueno, van a hacer una primera captura, ¿no?, para mostrar muy fehacientemente la carga y la descarga del condensador, ¿no? Y los marcan, ¿no? Capturan una imagen y señalen cuál es carga y cuál es descarga, que obviamente se entiende, pero queremos ver que ustedes también identifiquen cuál es cuál, ¿ok? También queremos que midan cuál es el voltaje inicial y final de la carga del condensador, ¿ok? Esos valores se registran acá obviamente celdas blancas, pero todo lo que es celda blanca tiene que tener evidencia de los valores en la celda, perdón, en la pestaña P1, ¿ya? Entonces, las evidencias para confirmar que efectivamente la carga va de 0 a 5 voltios, ¿ya? Y aquí van a medir y calcular lo que es el tau y el tiempo de carga.
Hoy día vamos a ver que siempre para cada cosa estamos pidiendo dos tipos de valores. Uno que es un valor teórico, acuérdense que sabemos que el comportamiento de nuestro circuito de RC sigue esta exponencial, cuyo tau es igual a R por C. Les damos la resistencia en kiloohmios, les damos la capacitancia en microfaradios, y el producto nos da en milisegundos, cosa que nos están pidiendo acá. Simplemente tiene que ser el producto, ¿no? Hacer que la hoja de cálculo calcule el tau, ¿no? Lo tienen que escribir, tienen que calcularlo. Y lo mismo el tiempo de carga. Celdas verdes, acuérdense, es para que ustedes coloquen una fórmula que calcule dicho valor. Celdas blancas es medición, y ustedes van a utilizar el método que les he comentado para obtener esos valores de tiempo, ¿no? Entonces, eso lo registran acá. Hemos considerado el cálculo del porcentaje de error, que como recordarán es básicamente una ponderación de la diferencia entre los valores que estamos comparando, multiplicado por 100 para que el valor esté en porcentaje. Perdón. Y entonces, hoy día, a diferencia de los otros ensayos, donde básicamente hemos encontrado error, pero producto de redondeos, más que otra cosa, porque no ha habido, ¿no? Es una simulación ideal, no ha habido, por ejemplo, pérdida en cables, no ha habido, ¿no? En dispositivos mal calibrados, etcétera, ¿no? O sea, todo era perfecto en nuestra simulación, pero aún así teníamos errores porque nuestros valores, pues definitivamente los redondeamos y eso terminaba introduciendo cierto grado de error, pero el error era muy pequeño. El día de hoy, al hacer ustedes la medición utilizando su osciloscopio, pues vamos a ver qué tan bien, ¿no? Es ese valor. Más aún, el mismo procedimiento que indicamos es una aproximación, no es exactamente el 63%, no es exactamente el 99%, pero digamos, la aproximación es lo suficientemente buena como para darnos una idea de la magnitud del valor. Y entonces por eso es que los valores que ustedes van a medir, ¿no? Van a tener cierta diferencia de los valores del modelo, ¿no? Y no se extrañen que podamos estar llegando a 10, 15% de error. ¿Ya? Ya si el error es 50, 60%, avísenme porque algo por ahí no está bien. ¿De acuerdo? Bien. Aparte de eso, queremos que ustedes nos muestren que también usan el osciloscopio y que también entienden este modelo, ¿no? Que estamos usando. Entonces, por ejemplo, vamos a pedir que ustedes calculen el voltaje para un tiempo en particular, que es 3 veces la constante de tiempo, y el tiempo para un voltaje en particular, que es la tercera parte del voltaje final. Por eso que cuando ustedes calculen este valor, suponiendo, como estaba en el ejemplo anterior, que fuese 1 milisegundo, van a ver que automáticamente se calcula este tiempo igual a 3 tau, 3 milisegundos, y entonces ustedes tienen que hacer una medición para un tiempo de 3, ¿no? De 3 milisegundos, cuánto voltaje se ha alcanzado. Lo miden y lo registran acá. Pero también lo van a calcular. Tienen esta relación, tienen los voltajes inicial y final, que supuestamente han registrado por acá, tienen el tiempo, los 3 milisegundos, tienen el tau, que también lo han calculado, ok, y pueden entonces expresar esto en una relación. Acá les estamos indicando que para estas relaciones, porque van a acá calcular, como dije, van a medir, bueno, calcular, perdón, el voltaje y acá van a calcular el tiempo, que es básicamente utilizando esta relación y acá es directo para el voltaje, pero para el tiempo tienen que despejar y va a quedar en función del logaritmo neperiano. Les contábamos que en Excel exp es la función exponencial y ln la función logaritmo neperiano. Pueden usarlo, ¿ok? El ejemplo que está acá sí tiene un error. Lo que pasa es que cuando se ha editado la guía se ha agregado una fila más, me parece, y todas las referencias están desfasadas, ¿ya? Entonces, solamente véanlo como un ejemplo de cómo utilizar la función exponencial, pero esto está mal, ¿ya? Tienen que simplemente reproducir esta relación, ¿no? Acuérdense que toda función en Excel empieza con un igual, y a continuación hagan referencia a las celdas que contienen los valores que van a utilizar, ¿ya? Lo mismo para el otro caso. Hay 3 preguntas que deben responder y este circuito, por favor, no vayan a desarmar el circuito anterior para armar este de acá. De preferencia, si tienen los circuitos armados previo al laboratorio, mejor. Aquí lo único que van a hacer es agregar una resistencia cuyo valor se lo vamos a dar y lo van a registrar por acá, ¿no? Una nueva resistencia en paralelo al condensador anterior. Eso cambia la perspectiva de funcionamiento de este condensador. Para empezar, dense cuenta que antes el condensador se terminaba de cargar, ¿no? Obviamente ya no pasa corriente y el voltaje del condensador era por eso igual al voltaje de la fuente. Aquí cuando el condensador se carga ya no pasa corriente hacia el condensador, por lo tanto R1 y R2 quedan en serie.
lo que tienen acá es un divisor de tensión y por lo tanto lo que ve el condensador es una fracción del voltaje de la fuente. ¿Ya? Mejor aún, si nos ponemos en los zapatos del condensador, una manera de ver qué cosa ve el condensador es hallar el equivalente Thevenin, y se los vamos a pedir exactamente aquí. Para el voltaje de Thevenin, recuerden, sacamos el condensador a circuito abierto, pues este es un divisor de tensión, que es lo que habíamos comentado hace un momento. Lo calculan, ojo, tienen que poner la expresión para calcular ese voltaje Thevenin, ¿no? Se supone que es R2 entre la suma de R1 más R2 veces el voltaje de la fuente, ¿no? Tienen todos esos datos a la mano. Y para la resistencia Thevenin, recuerden que la fuente se debe cortocircuitar, ¿no? Por lo tanto, R1 queda en paralelo con R2 y eso lo deben calcular también acá. Entonces, pensando en eso, el condensador queda, ¿no? Desde su perspectiva, queda con otro circuito donde tenemos el voltaje Thevenin y la resistencia Thevenin. O sea, queda básicamente con el circuito original. Pero si recuerdan, el voltaje Thevenin es menor al voltaje de la fuente original, por lo tanto, lo que deberían ver es que el condensador se carga un voltaje menor y deberían confirmar que es el voltaje, ¿no? Aquí cuando registran voltaje final, perdón, cuando registran aquí voltaje final, un ejemplo que, perdón, registran un voltaje final, eso debería coincidir con el voltaje Thevenin. ¿Ya? Deben estar atentos de eso. Si no coinciden, por favor, revisen, algo por ahí no está bien. ¿Ok? Y la resistencia de Thevenin, recuerden que es el paralelo de R1 con R2. O sea, es otra resistencia en paralelo con R1. Eso significa que el equivalente va a ser menor que R1 definitivamente, ¿no? En realidad es menor que la menor de las dos resistencias, siempre es más pequeña que esas resistencias para las cuales, ¿no?, se calcula el equivalente. Entonces, definitivamente esta resistencia equivalente es más pequeña que la original, por lo tanto, ¿no?, la constante de tiempo es más pequeña, el tiempo de carga es más pequeño, por lo tanto deben verificar también que la carga es más veloz, o sea, se carga más rápido el condensador. Esos efectos, esos nuevos efectos lo deben confirmar acá, ¿no? Y hacer el cálculo como antes, ¿no? Calculen el tau, el tiempo de carga, y mídanlo también de la gráfica. ¿Ok? Y también a su vez van a calcular el voltaje del condensador para un tiempo igual a 2 tau y el tiempo para un voltaje igual al voltaje final entre 2. ¿No? Un ejercicio similar al caso anterior. ¿De acuerdo? Respondan estas dos preguntas. Y en el último ensayo, en el que vamos a trabajar con el inductor, ¿ya? Recuerden que ahora nos interesa la corriente. Un osciloscopio mide tensión, no mide corriente. Entonces acá tenemos un primer problema. Pero por eso es que miren los cambios que estamos haciendo. En el circuito original, un canal medía el voltaje del condensador y el otro el voltaje de la fuente. En este nuevo circuito, un canal mide la tensión en el resistor y otro la tensión en la fuente. Pero ustedes dirán, ¿qué tiene que ver el resistor acá? Pero recuerden, el voltaje del resistor y la corriente del resistor están siempre en fase. ¿Por qué? Porque básicamente se relacionan por la ley de Ohm. Si ustedes agarran un valor de tensión en el resistor y lo dividen entre el valor de resistencia, tendrían el valor de la corriente. Si se hace eso para todos los puntos de la curva, ¿no?, de la tensión del resistor, van a ver la forma de onda de la corriente que es idéntica a la de la tensión, solamente que está en otra escala, ¿no?, de corriente, obviamente. ¿Ok? Y recuerden que en este circuito la corriente del resistor es la corriente del circuito y particularmente es la corriente del inductor. Por eso, a nosotros estar mirando la tensión del resistor, indirectamente estamos viendo la corriente en el inductor. ¿Ya? Esto es algo muy usado cuando tenemos necesidad de ver una corriente. Lo vemos a través de un resistor. ¿De acuerdo? Bien, entonces básicamente se repite lo mismo. Les vamos a dar valores, obviamente. ¿Ok? Midan voltaje final e inicial de la carga del inductor. Lo dividen entre la resistencia, por eso está en verde, para obtener las corrientes finales, ¿no?, e inicial de la carga del inductor. Midan y calculen el tau y el tiempo de carga, como lo hemos hecho antes. Recuerden que aquí el tau es L entre R. ¿Ok? Si L está en henrios y la resistencia está en kiloohmios, el cociente nos da un valor en milisegundos, que es lo que están viendo. Entonces no tienen que hacer ajustes por unidades. Eso es bueno. ¿Ok? Y finalmente también otro ejercicio de medida, ¿no?, en el que ustedes para un tiempo igual a 4 tau van a calcular cuál es la corriente. Recuerden que no tienen corriente directamente, tienen voltaje. ¿Ok? Entonces ustedes van a medir una tensión, lo dividen entre la resistencia y pueden registrar corriente acá. ¿Ya? El cálculo sí es directo porque tienen todos los datos, ¿no?, para poder hacer la relación. Acá les damos corriente
Obviamente multiplíquenlo por el resistor para hallar la tensión, y con ese valor de tensión se van a la gráfica y miden el tiempo. ¿Ya? Lo mismo en el cálculo pueden hallarlo directamente, ¿no? Claro, sale en función del logaritmo del periodo. ¿Sí? Respondan a esas 3 preguntas y eso es básicamente lo que van a hacer. No se olviden en cada caso todo lo que sea celda blanca con su evidencia por acá. ¿Sí? Bien, eso sería todo para el día de hoy.